Me toca presentar a la próxima reunión plenaria de Daniel Miralles. Daniel Miralles es, bueno, un viejo amigo del cual admiro su resiliencia, entendida como la capacidad de adaptación a un agente perturbador o estado o situación adversa. Para los más jóvenes, por ahí esta es la primera crisis del sistema científico. Para los que no somos tan jóvenes, para mí es la segunda, y bueno, para alguno en el auditorio debe ser la tercera, ¿no? Y estas son las cosas que pasan en estos países tan cíclicos. La primera que yo experimenté fue la del 2001, junto con Karina, que me hace señas ahí abajo. Y por ahí, por aquella época, muchos de los que estábamos en lo que era el grupo Trigo en su momento de la cátedra de cereales, decidimos irnos. Muchos nos fuimos al ámbito privado y otros se fueron al exterior. Y eso golpeó mucho a ese grupo en ese momento, porque bueno, de Dani, sus amigos y coetáneos se fueron. El primero que se fue Daniel Calderini, después siguió Roxana Sabí con Gustavo Schlaffer, y bueno, y Fernanda Drexler estuvo muy poquitito, vino un par de meses y bueno, y también se fue. Y eso fue un golpe importante para el grupo. Pero bueno, frente a esta situación, yo creo que Daniel le encontró la vuelta, ¿sí? El agujero al mate, por así decirlo, y reconstruyó, junto con los jóvenes que se habían quedado, que recién estaban terminando de formarse, reconstruyó ese grupo y logró trabajar en distintas escalas de análisis, parte de lo que nos va a contar hoy. Pudo integrar desde la parte genética hasta la parte de simulación, modelos de simulación. Se pudo asociar con empresas del ámbito privado sin dejar de hacer ciencia y sin dejar de formar recursos humanos. Y eso es algo muy, muy valioso. Así que bueno, estas son algunas de las razones que nos inspiraron a invitar a Daniel Miralles a presentar hoy esta reunión plenaria. Bueno, y ahora sí vamos a hacer la introducción más formal. Daniel Miralles es ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias Agropecuarias de la UBA, es profesor titular de la Cátedra de Cerealicultura de la FAUBA, investigador superior del CONICET. Su trabajo aborda la temática de la ecofisiología de los cultivos de granos, cereales y oleaginosos, aplicada al manejo de los cultivos y al mejoramiento. Ha publicado más de 100 trabajos científicos y se ubica entre los 10 mejores científicos de Argentina en el área de Plant Science en Agronomy, según research.com. Daniel, bienvenido. Hola. Bueno, Fer, gracias por la presentación. En el 2001 no me quedaban muchos caminos, o me iba o me divorciaba. No sé cuál fue la mejor elección, pero me quedé. Lo primero que quiero decir es felicitarlos a los organizadores por retomar alguna vieja idea que arrancamos allá hace tiempo de armar una reunión, un congreso de ecofisiología. Acá hay muchos ecofisiólogos y de otras ramas y bueno, esa es un poco la idea. Y por lo cual a Fernanda, a Fernando, a los Fernández, no sé cómo llamarlo en un lenguaje inclusivo. Y entonces voy a retomar algunos conceptos del conversatorio del primer día que me parecieron muy interesantes y voy a mostrarles en 40 minutos aproximadamente un poco un recorrido de una idea que tuvimos que está basado en la ecofisiología, lo integramos con la genética molecular y lo transferimos al medio productivo. Y ese es un poco el recorrido de lo que les voy a mostrar. Bueno, nada, un poco retomar qué es la ecofisiología. Esta es una definición de la ecofisiología, que básicamente lo que trata de integrar es cómo el ambiente influye en los procesos fisiológicos
o ecofisiológico de las plantas y los cultivos, integrando en diferentes niveles esta interacción genotipo-ambiente, planta-ambiente, cultivo-ambiente. Y dentro de este marco, yo me voy a concentrar en un aspecto particular que es la fenología. ¿Para qué sirve conocer la fenología? Bueno, principalmente para saber cómo es, si el cultivo se adapta a una determinada estación de crecimiento. Hay algunas notas muy interesantes de Gaboto cuando llega a Argentina, que manda a España. Él trae una serie de cultivos, los siembra aquí en Argentina, no les da absolutamente nada. Entre ellos varias legumbres, y no entiende por qué. Bueno, claramente, como decía Emilio en el conversatorio, evolucionó la fisiología y la ecofisiología, y hoy podemos entender que hay muchos de los cultivos que en un ambiente se adaptan, en otros no. Entonces, vamos a ver, ahí vamos. Es importante para establecer las condiciones ambientales en etapas críticas. La mayoría de los cultivos de grano tienen algún periodo crítico, y dentro de ese periodo crítico es donde se define buena parte del rendimiento. Algunos no los conocemos. Si yo le pregunto cuál es el periodo crítico de camelina, no sé si alguno levanta la mano, después me pasa el dato, hoy no está determinado. Y así va a ocurrir para varios cultivos. Entonces todavía hay espacio para identificar algunos de estos aspectos en algunos cultivos. Conocer la fecha de siembra más adecuada para un determinado genotipo, para que en ese periodo crítico, si es posible, pueda capitalizar las mejores condiciones ambientales, y tomar decisiones en cuanto a la aplicación de insumos agroquímicos, fertilizantes, fungicidas, herbicidas, etc. Entonces, para todo eso sirve la fenología. Muchos de los fracasos de muchos cultivos en Argentina están asociados a no conocer la fenología del cultivo. Y puedo darles ejemplos en colza, ejemplos en trigo. Trigos con mucho requerimiento invernal se llevaban a Chaco. Hermosos, nunca floreció. Bueno, el ABC de cualquier semillero es entender primero la fenología. Y para eso que hay un ejemplo, un esquema de un cultivo de colza, donde uno podría decir que el periodo crítico está ahí. Ahora está rediscutido este periodo crítico. Un reciente paper muestra que probablemente ese periodo crítico esté ligeramente desplazado. Pero bueno, todavía tenemos data y evolución para ver algunos aspectos que se suponía que lo teníamos muy conocidos. Y lo que hablaban ayer en el conversatorio, parte de conocer la fenología tiene que ver con esto. Estos son datos de Murgio, del INTA, donde muestra cómo el rendimiento, a medida que, lo que preguntaba Gustavo un poco ayer, esto es para Marcos Juárez, a partir del 1 de octubre hay una caída en el rendimiento con diferente tasa, donde hay una leve caída en el periodo posterior al 1 de octubre, pero luego de mediados de noviembre para esta zona, claramente hay una caída que la podemos medir en kilos. Ahí tienen valores, 50, 60 kilos por hectárea por día, 1% de pérdida en rendimiento por día de atraso, con distintos grupos de madurez. Y acá seguimos con otros grupos de madurez. Fíjense que hay grupos más cortos o más largos con diferente caída y diferente proporción. Entonces, conocer la fenología y saber cuál es la fecha óptima de siembra o correcta de siembra es muy importante para ver si realmente voy a perder ese rendimiento o puedo capitalizarlo. Lo mismo en trigo. Acá pueden ver en diferentes barras, ciclos cortos a la izquierda, intermedios o largos, donde pueden perder entre 20 y 80 kilos. Los más largos, con requerimientos de horas de frío, son los que más pierden, pueden llegar a más de 100 kilos por hectárea por día, lo que significa casi 1.5% del rendimiento por día de atraso en la fecha de siembra. Esto es importante conocerlo para saber si tengo que cambiar ese material por otro, si me atrasé en la fecha de siembra porque tengo anegamiento del lote, porque tengo falta de agua. Entonces, cuantificar esto es muy importante. Estos son los catálogos que tenemos disponibles. Un catálogo de cualquier empresa, le borré los nombres para poder seguir teniendo alguna financiación en el futuro. Y
Y lo que vemos acá es que el semillero, y sí, más o menos, usted siembre un material de trigo, esto es un catálogo de trigo, entre el 5 de mayo y el 10 de junio. Bueno, claramente vimos que sembrar entre el 5 de mayo y el 10 de junio no es lo mismo. No es lo mismo, el cultivo puede ingresar en ese periodo, pero no es lo mismo en la pérdida de rendimiento. Estos son catálogos que hoy siguen vigentes en Argentina y en el mundo. Los ingleses, hace un par de años ya, más de 20 años, empezaron a considerar algunos aspectos. Esto es como nació en ADAS, algo parecido a lo que podría ser el INTA para asesorar a productores en Inglaterra, y con una fecha de siembra, que es lo que ven en este eje, en función de la fecha de floración y la probabilidad acumulada de riesgo de heladas en azul y golpes de calor en rojo, medían cómo distintos genotipos, acá tienen distintos materiales, cortos, intermedios y largos en celeste, dependiendo de la fecha de siembra, entraban en esto que se llama la ventana de bajo riesgo para sembrar un material. Normalmente un productor de cereal de invierno toma entre el 10 y el 15%, hasta el 20% de riesgo de heladas en el momento de espigazón-floración. Ese es el dato que está allí abajo. Entonces, con ese dato allí, dice, bueno, si tomo un 15% de riesgo de helada, mi riesgo de golpe de calor, en este caso, podrá ser hacia el final de esa ventana de riesgo, de un 30%, tener temperaturas mayores a 32 grados durante el llenado. Cualquier material que entre dentro de la ventana de tiempo, lo que tienen en las barras horizontales es la variación interanual. Entonces, esto está hecho para 20 o 30 años de datos climáticos. Podemos ver que si uno siembra el 1 de mayo, un material, esto está reconvertido para entenderlo para nosotros, pero un material como el celeste entra dentro de la ventana, pero el violeta no y el verde menos. Este es un material muy corto que tiene un riesgo de helada altísimo si lo siembro en esta fecha. Para poder usar este material verde, mi fecha de siembra debería ser entre el 7 al 15 de junio aproximadamente. Y esto mismo nosotros lo podemos hacer en Argentina. Ahí tienen dos ejemplos, Río Cuarto y Tandil. Estos son datos climáticos históricos, fecha de última helada, golpe de calor o aumento de temperatura para golpe de calor, el día de la emergencia del cultivo, el día de la floración, y podemos marcar una ventana de riesgo asociada al riesgo que quiere tomar el productor o el técnico para el riesgo de helada. Con esta idea en la cabeza, lo que tratamos de hacer es cuantificar estas probabilidades en diferentes regiones de Argentina y para diferentes genotipos. Entonces, lo primero que hay que saber para la fenología es cuáles son los factores que regulan ese desarrollo fásico. Lo voy a pasar muy rápido porque todos lo conocen. La temperatura, que tiene una respuesta universal. El fotoperíodo, que no tiene una respuesta universal en todos los cultivos a lo largo del ciclo. En maíz es muy pequeño el momento en que censa fotoperíodo, luego una fase juvenil. En trigo lo censa hasta el momento de floración y en soja durante todo el ciclo. Y la vernalización en los cultivos invernales, que cuando yo estudiaba me decían los materiales argentinos no tienen vernalización. Uno de los materiales más sembrados en la zona sur, que es el Baguette 750, tiene 6 semanas de vernalización. 6 semanas. Y el segundo material más sembrado en Argentina tiene 2 semanas de vernalización. Entonces, si uno puede saber eso y ponerlo en un catálogo, sabe cuál es el punto de no retorno para sembrar un material o no sembrarlo en esa fecha. Hay muchos materiales que se han liberado al mercado de trigo en los últimos 3 años o 2 años, que hay 4 o 5 materiales con fuertes requerimientos de horas de frío, y eso es importante conocerlo. Y ahora me voy a otro ejemplo, que es la soja. Todos conocen esta figura, acá está reconvertida en términos relativos, que es la tasa de desarrollo dada por temperatura y la tasa de desarrollo dada por fotoperíodo y el fotoperíodo. Y como verán acá, la respuesta a la temperatura es una respuesta trilineal aproximadamente, donde va cambiando esa respuesta a la temperatura a lo largo del ciclo de cultivo. Y es más, en las últimas etapas de cultivo
como esta temperatura interacciona con el fotoperíodo, hasta tenemos valores tan ridículos como temperaturas bases negativas en soja. Entonces tratamos de entender, con un grupo que se armó para este objetivo, INTA, CONICET, UBA, Rosario, tratamos de entender cómo podríamos modelar o simular para más de 20 materiales de soja cómo era esta respuesta a la temperatura y al fotoperíodo para poder modelarla y ponerla en un modelo interactivo. Y se murió, ahí va. Bueno, esta es la temperatura óptima donde se magnifica o se hace máxima la tasa de desarrollo, y lo mismo con el fotoperíodo para diferentes grupos de madurez. Con eso empezamos a ver cómo podríamos caracterizar una serie de materiales para estos atributos, y para eso hicimos distintos ensayos a través de un proyecto que coordinó Fernanda González, que se llamaba Procisur, y con eso empezamos a trabajar en Argentina, Uruguay y Paraguay con 37 variedades de soja entre los grupos de madurez 2 a 7, y usamos para entender y modelar a través de Alan Severini, también un gran valor que estaba en INTA y lamentablemente hoy está en Australia, afortunadamente para Australia, lamentablemente para INTA. Es un problema cuando las instituciones no pueden identificar a la gente valiosa y mantenerlas en el sistema. Después podemos hablar de eso. Y entonces usamos algo bastante complejo para mi entender, que era estadística bayesiana, para ver cómo cada modelo bayesiano y el mejor o el más parsimonioso se adaptaba a cada uno de estos algoritmos, y luego validamos ese modelo con datos completamente independientes. Y entonces, estos son los ensayos que teníamos en la FAUBA, y ahí verán, son todas fechas de siembra, no es que acá el cultivo falló, sino que estos son grupos de madurez 2, muy cortitos, ya estaban totalmente maduros, y así fuimos teniendo diferentes fechas de siembra para poder ir alimentando al modelo. En algunos casos teníamos hasta 11 fechas de siembra. Nos dio esto para todos los materiales, para R1, R3, R5, R6, R7 y R8, donde veíamos para cada estadio fenológico reproductivo, en este caso en soja, cómo era la media, la mediana, estos son box plot, y la variabilidad que teníamos entre cada una de esas fechas de siembra para todos estos materiales que caracterizamos en todos esos ambientes que les comenté. Y acá vienen una serie de ecuaciones infernales que son muy difíciles de entender, pero que tienen que ver con los términos de la interacción de la fase de desarrollo en cada una de las etapas, traspasar la escala de Fehry-Cabinets a una escala numérica, usar funciones para ver respuesta a la temperatura, y si tomábamos temperatura base constante o variable en ese modelo, a ver cómo era la sensibilidad de cada uno de esos factores que multiplicador del fotoperíodo que afectaban la tasa de desarrollo del cultivo, y cuando pusimos todas estas matrices en el paper era imposible poder descargarlo. La estadística bayesiana es muy divertida, para mí casi inentendible, es como ciencia ficción más o menos. Pero bueno, con esa estrategia lo que hicimos fue, este es un solo ejemplo, ver cómo los puntos que teníamos en todos los ambientes y de las 37 variedades de soja se adaptaban a la respuesta a la temperatura en etapas tempranas reproductivas, intermedias y en etapas tardías reproductivas de llenado de granos. Y veíamos que los puntos reales que tomábamos a campo se iban distribuyendo en los diferentes modelos, tanto de temperatura como de fotoperíodo. Entonces, cuando vimos esto, obviamente depende de la fecha de siembra, los puntos se movían en diferentes rangos de fotoperíodo de temperatura. Esto nos daba la pauta que no estábamos tan mal con usar este tipo de aproximación de modelos para diseñar un modelo final de predicción fenológica. Validamos el modelo con datos independientes, estos son los datos observados, estos son los datos predichos, y ahí están los ajustes que teníamos. Estos son las localidades con las cuales validamos, y con datos totalmente independientes.
datos de la Rexo. Otro aviso parroquial, es muy importante que los datos de bases de datos públicas sean completamente públicos, y estén en una planilla Excel colgados de la red, como están todos los datos de trigo de la Red Nacional de Ensayos Territoriales de Trigo, donde cualquiera de ustedes los puede bajar, datos crudos, y trabajar. Si no, esto queda en un cajón, en un PDF, y es una pérdida de tiempo infernal. Alguno que tome la posta. Esto es la validación completa de R1, R3, R5, R6, R7 y R8 para todas las datos independientes, y el modelo tenía, depende el estadio ontogénico, entre 6 y 9 días de error. Por ejemplo, tenía aquí 9 días de error para todo el ciclo de madurez fisiológica, lo cual nos parecía bastante aceptable para ese modelo. Bueno, a partir de esto dijimos, este es el algoritmo, este es todo el set de algoritmos que tenemos para predecir, y ahora vamos a predecir en todos estos lugares. Paraguay, todos los puntitos que ven ahí son todos puntos de localidades donde corrimos el modelo. En total, más de 200 localidades, entre 180 y 230 localidades por país. Estos son todos los puntos de Argentina, Uruguay, Paraguay. Ustedes saben que en Argentina, lamentablemente, la base climática que tenemos del Servicio Meteorológico Nacional es bastante escasa. En Santiago del Estero tenemos una sola estación climática. Entonces tomamos los datos del NASA Power, todavía lo pueden bajar gratuitamente, no tiene ningún costo, y ahí bajamos temperatura mínima, máxima del NASA Power. Tomamos datos de suelo cuando podíamos tomar de todos estos puntos. Algunos de ellos los tomamos a través de una base, un modelo que se llama SoilGrid, que también está disponible gratuitamente, y calculamos con esos algoritmos que les mostré en cada una de esas localidades 30 años de datos, día por día, genotipo por genotipo, corrimos cada uno de esos algoritmos. Eso dio origen a este modelo. Esto se llama una familia que se llama modelos Cronos, y estos modelos nos permiten, eligiendo un país, en este caso está habilitado para Argentina, Paraguay y Uruguay. Brasil nunca nos quiso proveer un solo grano de soja para poder testearlo, ni si tampoco tuve demasiado interés en testear en localidades propias de Brasil. Veremos si en otro proyecto futuro tenemos suerte y podemos incluir Brasil. El usuario elige una localidad, un genotipo, una fecha de siembra, un mes, y con eso tiene este modelo que está acá, donde le predice cada una de estas etapas en fechas calendarias. En algunos otros modelos lo tenemos en fechas de unidades térmicas, y el porcentaje de agua en el suelo es un modelo muy, muy rústico de balance hídrico, y para cada suelo de cada una de esas localidades, y la probabilidad de heladas, que es un promedio más o menos para cada una de esas etapas. Y además tenemos el error interanual que tiene cada uno de esos estadios. Un periodo crítico de inicio y fin, por lo menos para el que nosotros consideramos que es alrededor de entre R3 y R6. Y eso quedó ahí, y la idea es, después les cuento un poquito más, es ir ayornándolo y actualizándolo cada 2 años, como pasa con estos materiales. Lo mismo que fue el primer modelo, lo armamos en trigo. Ya previamente habíamos armado un modelo en cebada, junto con Nacho Alzueta, que está por aquí también. Y en trigo tenemos otro problema adicional, que es la vernalización. La vernalización, o el requerimiento de horas de frío, nos desvirtúa bastante la predicción año tras año. Entonces, acá tenemos un ejemplo, son diferentes cultivares de trigo. Fíjense cómo este es un material que está vernalizado, este es el tiempo térmico a espigazón, y este es
el fotoperiodo promedio de las fases, esto es cómo se acorta el ciclo, esto es la precocidad intrínseca o fase vegetativa básica, y cómo, si no está vernalizado, cómo a partir de un punto empieza a tener estas formas de V corta, porque el ciclo se alarga y puede no tener nunca la antesis en algunos casos tan extremos. Y estos que no tienen ninguna vernalización, que son los cortos en general. Y con esto empezamos a hacer experimentos para caracterizar la vernalización. Si uno le pregunta a un semillero, ¿cuántos días tiene de vernalización un material que liberaron de horas de frío? Un poco, te dice. Mucho, más o menos. No, hay que cuantificarlo. Hay que saber cuántos días requiere de horas de frío para saber si las cumple o no. Eso es lo que hicimos en nuestras cámaras de frío. Como ven allí, se vernalizaron por 2, 4 y 6 semanas, alrededor de 4 grados, con 8 horas de fotoperíodo dentro de las cámaras, y luego eso iba a trasplantarse a campo. Esta es una foto aérea de nuestro campo experimental, que parece muy grande y es muy chiquitito. Pero, bueno, engaña un poquito la foto. Ahí teníamos varios materiales de trigo sembrados en diferentes fechas de siembra. Bueno, con esto en la cabeza empezamos entonces a caracterizar los algoritmos de vernalización y los correctores de vernalización, que esto ya en la literatura estaba muy sabido, pero empezamos a caracterizar las tasas de desarrollo para todos esos periodos de vernalización. Y con eso armamos estos algoritmos que ustedes ven acá, de vernalización y de sensibilidad fotoperiódica. Con eso armamos un modelo fenotípico, porque caracterizamos materiales, y más o menos el modelo aceptablemente nos daba un error de alrededor de 7 días al momento de espigazón. Obviamente querríamos tener un error menor, pero esto es lo que nos da, por lo menos para este set de materiales. El año pasado, caracterizamos 36 genotipos de trigo nuevos que durante el 2026 van a estar introducidos o incorporados al nuevo crono trigo para que el usuario lo pueda consultar. Y ahí apareció el cronotrigo, que es otro, no somos muy originales en los nombres, entonces uno se llama cronotrigo, el otro cronosoja, y así fueron apareciendo estos modelos donde los usuarios gratuitamente lo pueden descargar. Estos modelos tienen alrededor de 50.000 usuarios en Argentina registrados en un Google Analytics, que podemos ver tiempo de consulta, tiempo de rebote, de dónde los consultan. 90% de las consultas son de Argentina, el resto es de Uruguay principalmente, algo de Paraguay y algo de México, alguno que se equivocó y entró, qué sé yo. Pero bueno, puede ocurrir. Y esto es lo que da el modelo. El modelo permite, otra vez, con un esquema de trigo, dar la fenología, el tiempo térmico en este caso, por si uno lo quiere extrapolar, el agua en el suelo, la probabilidad de heladas y golpe de calor en un periodo promedio. Si uno quisiera ver el día de la espigazón, el real probabilidad de heladas de ese día, estas herramientas la puede completar con herramientas del CIAG, que son herramientas que desarrolló la cátedra de fenología agrícola, de fenología y climatología agrícola de la Facultad de Agronomía, donde para ese día y para un montón de localidades puede ver exactamente el riesgo de heladas de ese día. Aquí lo tenemos como un promedio. Este muchacho que ven ahí en la foto se llama Marcos Esteves, vive en Navarra, en España, es un ingeniero mecánico, desarrolla software para distintas empresas españolas, en este caso trabaja bastante para John Deere en España, y un día vio, se ve que apretó algún botón buscando algo y vio un Cronos y le llamó la atención. Entonces nos contactó, él tiene una empresa que se llama SoWiFi Solutions allí en Navarra, y firmamos un acuerdo de colaboración con esta empresa, y hoy el software que arrancamos por trigos españoles, el software el Cronos se está desarrollando en España, en Navarra inicialmente. Hace 2 semanas con Santiago le mandamos todas las planillas para que ellos desarrollen un software muy similar a los Cronos que yo les mandé,
y la idea es extenderlo a toda España. En muchos de los congresos uno se encuentra como en este, con muchos colegas, y yo mostraba este Cronos, el Cronos con nombre y apellido, porque en todos los Cronos hay un nombre de una variedad de soja, de una variedad de trigo, de una variedad de cebada, y el usuario puede identificar ese nombre y saber cuándo va a florecer o cuándo va a espigar o lo que sea. Entonces estos Cronos lo que requieren realmente es una actualización, por lo menos cada 2 años. Ese es uno de los limitantes que tiene el modelo. Son de utilidad, pero tiene este problema. No pueden ser extrapolados a otros países porque cambian obviamente las condiciones ambientales. Y uno podría hacerse la pregunta, ¿y si están los modelos DISAT, que los comentaron ayer en el conversatorio, ¿por qué no usamos el DISAT y chao, el APSIN australiano? Porque es un bolonqui. Porque todos esos modelos tienen por lo menos 9 coeficientes en total, buena parte de esos son coeficientes genéticos, y terminan siendo genéricos, porque es muy difícil calibrarlo genotipo a genotipo. Entonces uno lo calibra para un trigo de ciclo corto, para un trigo de ciclo intermedio, para un trigo de ciclo largo, pero es complejo ver la variabilidad genotípica más fina en toda una paleta de oferta de materiales. Por eso los cronos son mucho más sencillos de poder ser caracterizados, un montón de materiales. Solo en un año ya podemos caracterizar un montón de materiales y en un par de meses tener el modelo subido y disponible. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿y si esto tiene que ver con la sensibilidad fotoperiódica, la temperatura, la vernalización? Y hay genes de adaptación que están ya identificados. ¿No podremos simular con genes? Y ya nos olvidamos del nombre y apellido de los materiales. Entonces siempre me encontraba con Marcelo Helguera y con Leo Vanzetti en congresos, y ellos tenían caracterizados esos genes porque ya estaban trabajando con Jorge Dukowski de Davis en California. Y entonces me acuerdo que Marcelo, particularmente, le invitamos a un atado trigo y él mostraba, ven, decía, todos estos materiales de trigo son insensibles al fotoperíodo y estos son sensibles. Y yo los teníamos caracterizados, no había ninguno insensible. Fisiológicamente todos eran sensibles. Le digo, mirá, Marcelo, molecularmente son sensibles o insensibles, pero fisiológicamente son todos sensibles. Yo no encontré ninguno con más o menos sensibilidad. Y empezó una discusión, no nos agarramos a golpe ni nada, una discusión muy amena. Y entonces dijimos, si vos tenés caracterizado lo molecular en el INTA y yo tengo lo fisiológico de los modelos, ¿por qué no nos juntamos? Y hacemos, y los comparamos, a ver si los genes que vos tenés le pegan a la sensibilidad termofotoperiódica de los materiales. Y ahí arrancó una hermosa sociedad con Marcelo Helguera, con Leo Vanzetti y todo nuestro grupo de trabajo, Fernanda, el grupo de Pergamino de INTA, y empezamos a pensar en ese modelo concretamente. Y entonces nos planteamos un par de objetivos. Uno era identificar los genes principales involucrados en la predicción de la fenología. No me interesaban ni los QTL, eso no me interesa en lo más mínimo. ¿Estamos los genes clonados en el genoma y sabemos dónde están? Sí, perfecto. Entonces vamos a ver los genes directamente. Y entonces lo que hicimos fue, con esos genes, tratar de ver si le pegaban a los parámetros de sensibilidades termofotoperiódicas o de fotoperiodo umbral, de precocidad intrínseca, etc., y ver si podíamos meterlos en un modelo. Para eso agarramos todos estos genotipos. Esto fue una tesis doctoral de Mariana Jardón, que estuvo fuertemente involucrada en esto. Le transmitimos la idea a Mariana y antes de que salga corriendo por la puerta tratamos de convencerla de que podría ser viable y que iba a terminar su tesis doctoral, lo que finalmente ocurrió. Entonces tomamos 17 genotipos comerciales, todos comerciales, excepto estos dos, porque no teníamos combinación genómica de genes de BRN para poder tener toda la paleta. Entonces tomamos 2 RILs que había en Marco Juárez y caracterizamos 3 genes de vernalización, BRNA1, B1 y D1, 2 genes de fotoperíodo, PPD1 y B1, y un gen de precocidad que se llamaba ELF3. Y había más,
pero nos concentramos en estos, que la mayoría de estos genes están clonados. Y ahí armamos esta tablita y con todo el grupo de Marcos Juárez, con Dionisio, con Leo y todo el grupo de investigación de Marcos Juárez, caracterizamos todos estos materiales. Entonces teníamos invernales, heterocigotas, homocigotas, triple invernales, homocigotas, sensibles, insensibles, porque para Marcelo el que era insensible era el PPD, el alelo de fotoperíodo que no era sensible. Entonces era una dicotomía, por sí o por no. Armamos los experimentos, armamos los experimentos en cámaras para vernalizaciones de 2, 4 y 6 semanas, los experimentos en campo, los experimentos en invernáculo saturando con 24 horas de luz permanente y vernalización para calcular la precocidad intrínseca, todo al mismo tiempo. Y esos ensayos los hicimos en la Facultad de Agronomía, en Pergamino, con Fernanda y todo su equipo, y en Marcos Juárez. Y ahí pudimos identificar cómo eran la característica de cada uno de estos genes, o alelos, mejor dicho. Si tenía un triple invernal, tenía como 35 días de vernalización. Pero si era un heterocigota, para los genes de vernalización, tenía 20 días. Y algunos no tenían nada, cuando por lo menos tenía 2 genes de vernalización que no requerían vernalización. Dominantes. Entonces, lo mismo hicimos para fotoperíodo y lo mismo para precocidad. Y ya teníamos caracterizado más o menos la sensibilidad termofotoperiódica, los días de vernalización o grados días y la duración de la precocidad. Y con eso, lo que hicimos es armar un modelo de predicción fenológica, un modelo mixto, donde considerábamos el efecto genotípico, un efecto ambiental, la interacción, genotipo por ambiente, y con esto vimos a ver cómo predecía ese modelo o cómo se caracterizaba. Y ahí pudimos ver, en esta tablita, esto es un análisis de varianza, pudimos ver el peso de cada uno de estos alelos, el peso de la vernalización, además del alelo del requerimiento de vernalización, un efecto indirecto del fotoperíodo, que era la fecha de emergencia del material, la precocidad intrínseca y todas las interacciones. Con esto pudimos ver qué alelo tenía más peso en explicar la fenología y cuál no. Lo que vimos era que desde el punto de vista alélico, los alelos que mejor explicaban la fenología eran 4. El BRND1 de vernalización, el BRNA1, el B1 no explicaba nada de vernalización, y dentro de los PPD, el PPD D1 explicaba en mayor medida que el PPD B1. Entonces dijimos, listo, nos vamos a quedar con estos 4 alelos y con estas variables que eran la unidad de vernalización, el requerimiento de vernalización y la fecha de emergencia del material. Pero ¿y si había interacción? Esto ya no nos servía. ¿Había interacción? Sí, había interacción. Ahí ven las diferentes interacciones entre la vernalización, los días de la vernalización y la presencia del alelo, A1, B1. Teníamos triples interacciones en muchos casos. Pero bueno, lo que asumimos era, reconocemos que hay interacción, pero veamos cómo predice el modelo sin considerar las interacciones. Porque tampoco muchas de las interacciones eran muy relevantes. ¿Podría funcionar? Podría no funcionar. Cuando armamos el modelo, ¿cómo lo armamos? Caracterizamos un montón de materiales comerciales y vimos de agrupar aquellos o de seleccionar el material alélico, la combinación alélica que nosotros calibramos el modelo, con la misma combinación alélica de otro material, cualquiera, no nos interesaba, en una localidad determinada. Obviamente jamás usamos para validar los mismos datos que nosotros teníamos. Estos son datos totalmente independientes. Y cuando vimos esto, yo recuerdo que como anécdota Jorge Dukowski nos vino a presentar. Cuando le presentamos esto a Jorge Dukowski, nos miró así con mucho cariño, como diciendo, pobre muchacho, la verdad que esto no les va a llegar a nada porque es imposible poder modelar alélicamente la fenología con solo los genes. Este modelo ajustó 4.6 días de error al momento de espigazón.
casi un 30% mejor de lo que nos ajustaba el modelo fisiológico. Entonces, con esto nos daba la pauta que era posible y que todavía es mejorable poder predecir la fenología solo sabiendo la combinación alélica. Hace 30 o 40 años mapear estos, primero que no estaban mapeados estos alelos, después que no estaban identificados y después que valía como $200 cada identificación. Hoy vale $3 poder caracterizar cada uno de estos alelos molecularmente. Y no me parece menor, pensando que una parcela de trigo, un experimentador que cotiza una parcela de trigo para ver cómo caracteriza el rendimiento y la fenología, cuesta entre 17 y $22. Hoy, teniendo la caracterización molecular, podemos saber cómo ese parental podría trabajar o actuar en la fenología. Armamos un modelo que ahora se llama Cronogen, también tampoco mucha imaginación, pero como venía con el gen, le pusimos Cronogen, y se selecciona una localidad, se selecciona cuál es el alelo que quiere seleccionar el usuario, si es un EPS que es precoz o poco precoz, si es un invernal para BRN1, A1 para B1, invernal o primaveral, si es también invernal o primaveral para el D1, y lo mismo para los genes PPD, PPDB1, D1, si es sensible o insensible. Elige una fecha de siembra y un mes. Esta es la combinación que eligió, esta es la fecha de siembra y esto es lo que le ofrece el modelo. Le da cada una de estas etapas, el momento, el riesgo de helada y el periodo crítico. Y este cronogen no es para el productor, no está diseñado para un técnico, está diseñado para los breeders. Esto fue pensado con el objetivo de que lo pueden usar los mejoradores. Y así hoy tenemos estos modelos, la unidad de tecnología informática de la FAUBA, a través del programador. Estos modelos están programados en PHP, están colgados del dominio de la facultad y tenemos toda esta familia de cronos que tenemos hoy disponibles para poder ser usadas para diferentes usuarios. Muchas veces uno dice, sí, yo trabajo en tecnología, esto es muy difícil de publicar. Es verdad, hay cosas tecnológicas que son muy difíciles de publicar, pero otras no. Entonces, nuestro objetivo era toda esta idea tecnológica, poder llevarlas a un trabajo científico para que, además de que lo pueda juzgar la comunidad científica. Muchos de estos trabajos, además, están publicados en revistas de divulgación técnica, para que llegue al usuario, al productor, al técnico, que muchos de ellos no leen trabajos científicos. Y así fue como logramos publicar estos diferentes trabajos científicos. Este fue el primero, que les conté de cebada, que dio origen luego al cronocebada, y bueno, se puede publicar trabajos tecnológicos. Este es el equipo de trabajo, y quiero nombrar también a Daniela Becherán, que está a cargo de todo el desarrollo de lo que es soja, camelina y carinata y colza, y todo este equipo de trabajo, que es un equipo multidisciplinario, Mariana Jardón, Alan Severini, hoy en el CSIRO en Australia, Leo Vanzetti, lamentablemente para el INTA en el INE Uruguay. Hoy trabajamos con el INE Uruguay, por ejemplo. Bueno, Santi Álvarez Prado, de Rosario, que nada, maneja perfectamente el R y lo presiono para que corra el R día y noche, pobre. María Fernández Long, nuestra climatóloga del equipo, que es la que nos asiste en todo lo que es climatología. Fernanda, Román Cerrago, Gaby Aveledo y Débora Rondanini. Y bueno, en Crono Sarraceno lo desarrollamos con Antonio Guglielmini, que no es trigo sarraceno, es Fagopirum esculentum, pero bueno, le decimos trigo. Y Jorge Bukowski, que todavía lo tenemos como un advisor. Y si tenemos algún grado de suerte, pues ya empezamos a hablar, los cronos también se van a desarrollar en Estados Unidos. Así que bueno, gracias. No quería dejarme despedirme con un grande.
un grande de verdad. Bueno, Dani, muchísimas gracias por la charla. Hay tiempo para preguntas, comentarios. No, la pregunta va al Cronogen, trigo. ¿Por qué pensás que está solo orientado este descubrimiento a breeders y no a productores o asesores? Si lo único que falta es que los catálogos incorporen no solo el nombre de la variedad, sino la estructura génica para esos genes. Mira, nosotros pensábamos originalmente que el usuario, como bien decís, el técnico, el productor, está mucho más acostumbrado a mirar un nombre y apellido de un material y quiere saber cuándo ese material, en su estrategia previo a la siembra, por supuesto, lo va a poder encajar en su ciclo de rotaciones. Nos ha pasado en Uruguay, que viajamos bastante seguido a Uruguay, especialmente con colza. Ustedes saben que en colza Uruguay llegó a tener 360.000 hectáreas, creyendo que los materiales invernales eran maravillosos. El 2021. En el 2021 nos invitaron y éramos con los aguafiestas. Le dijimos, guarda muchachos con los invernales porque en un clima cálido se les va a caer todo el litoral uruguayo. 22, 23, 24, un fracaso las invernales. Ya ahora los productores están devolviendo las invernales cuando se le atrasa la fecha de siembra, no quieren ni ver. Bueno, contribuimos por eso. Entonces nos parecía que estos modelos estaban más orientados a los usuarios de este tipo, el productor, el técnico y demás. Si el día, porque tiene que saber la constitución genómica, en definitiva. Si el día de mañana aparece fácilmente en un catálogo la constitución genómica de un material, sí, claro, lo puede usar cualquier hijo de vecino, no hay ningún problema. El tema es que hoy por hoy ni siquiera está caracterizado, como lo dijeron ustedes en el conversatorio y demás, esta estructura de saber, o lo que preguntó Gustavo, ¿cuánto me cae por día de atraso? Si yo lo siembro el 1 de mayo o el 15 de junio. O vos le preguntás a los breeders, a los semilleros, che, ¿cuántos días tiene vernalización? No tienen la menor idea. Entonces yo creo que estamos más cerca de los breeders con esto que de los usuarios. Pero no quita que el día de mañana, cuando en los catálogos aparezca la constitución genética o alélica, pueda ser usado por cualquiera. ¿Puedo repetir? Bueno, gracias, Dani. Obvio, me agrada tu respuesta. Yo entiendo que a los breeders, por eso, no les interese demasiado volcar la constitución génica, pero sí a un productor o un asesor, mucho más que a ellos, si la información estuviera. Porque les permite ver cuál es la semejanza o diferencia que hay entre dos materiales que por ahí tienen un catálogo hoy, una recomendación semejante. Sí, si esa información está, el Cronogen, todo esto que yo les mostré, son libres. Si querés, Emilio, puedes entrar hoy y usarlo. La mayoría de estos tiene una patente de resguardo intelectual. Son modelos de utilidad y esto está patentado con una patente compartida, INTA, UBA, CONICET. Y son libres, no tienen que pagar nada por usar esto. Así que, cuando esa información esté, bienvenido. Entendí que eran $3 por gen. No. Si vos querés caracterizar en tu genoma lo alélico y querés caracterizar 10 genes, capaz que por 30 o 50 dólares te da toda una paleta. Hoy podés, corríjame los que son más moleculares, pero hoy podés tener una secuencia de un genoma por muy pocos dólares. Pero no porque vos tenés que pagar para mirar el alelo acá. A eso me refiero. Acá, una vez que tenés el alelo, se consulta. No, eso lo entiendo. Digo que el semillero no es ninguna inversión pintar esa información. Si los breeders no les interesa la constitución alélica de los materiales, estamos en el horno. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Dani, felicitaciones por la presentación. La consulta va apuntada un poco a cuáles son los próximos avances que están trabajando, pensando en lo que es innovaciones en los cronos. Sí, Jero. Jero, un gran amigo que siempre interactuamos con la gente, don Mario.
El próximo paso, estamos trabajando fuertemente en heladas. Nosotros tenemos una cámara de simulación de heladas. Román está liderando esa línea. Y con Leo Vanzetti en INIA estamos trabajando con los genes de tolerancia a heladas. La combinación entre genes BRN y FR, los FROST de heladas. Y ver cómo interactúan y de nuevo, algo parecido a esto, cómo pegamos esa constitución alélica con los datos que nos salen de la cámara. Tenemos 3 aproximaciones para determinar heladas. En cámara, donde simulamos una helada en pasto, hasta ahora helada en la parte reproductiva, estamos viendo, por lo menos la literatura no muestra demasiada variabilidad, pero en pasto sí. Y como tenemos caracterizado todos estos genes en pasto, estamos haciendo la caracterización en cámaras, la caracterización en una rampa térmica en freezer, que es la que hicimos para la empresa, viendo la pérdida de sensibilidad de las membranas cuando baja la temperatura y cuando la membrana pierde sensibilidad, midiendo los electrolitos, a qué temperatura pierde esa humedad, esa tolerancia a las heladas, y con ensayos en AgroInnova América, que para los que no saben, Dieguito Rotil está por allá, es el gerente de AgroInnova América, donde es un ambiente interesante para probar heladas, casi cualitativo a veces, porque llevamos las cosas y no en trigo, pero en otros cultivos se nos muere muchas veces. Así que tenemos 3 de esas aproximaciones simultáneamente. Y con estos genes estamos trabajando con 3 genes más de precocidad, nuevos, y algún que otro gen que podamos caracterizar a través de Leo Vanzetti para mejorar la performance de este modelo cronogen. Esos son los próximos pasos. Nuestra idea es ver helada en estado reproductivo en trigo, pero vamos a empezar por helada en pasto, porque entendemos que la helada en estadio reproductivo no vamos a encontrar mucha variabilidad. Y ya tenemos, a través de estos convenios que podemos tener con ustedes, con todas las empresas privadas, 2 cámaras de speed breeding nuevas, con toda tecnología LED, regulación de temperatura, que nos amplía enormemente la capacidad para poder avanzar en el testeo de los materiales. ¿Oh? Dani, una pregunta. ¿Pensaron al empezar a meter algunas cuestiones como lo que baja Fernanda de eficiencia reproductiva, como para poder tener una idea de variabilidad de rendimientos potenciales que se podrían simular con los distintos fenotipos y ambientes? Estos modelos que yo les mostré son modulares, o sea que nosotros le podemos ir metiendo al modelo módulos para diferentes cuestiones. Ayer hablamos con Fer, uno de los módulos que siempre nos interesó es el de velocidad de secado. Eso para colza ya está. Un usuario que entra en el crono colza puede saber cuándo lo cosecha con 10% de humedad en grano. Ya está caracterizado. El próximo paso va a ser meter lo de secado en los cronos. Fer, te comprometo. Y lo que vos decís, Gus, se puede hacer siempre que de alguna manera alélicamente podamos caracterizar lo que está trabajando Fer, que ella viene trabajando con cruzamientos diseñados para promover esa eficiencia, el fruiting efficiency en la espiga. Y sí, si tenemos la data de combinación alélica, por ejemplo, que mejora eso, es un módulo que se mete al Cronos. Ningún problema. ¿Sí? Aníbal. Daniel, gracias. Espectacular. Para que un ejemplo de ecofisiología aplicada mejor no se consigue. Tremendo. Dale. Eso es algo que lo vimos en unas jornadas de Bayer que organiza Gustavo, lo charlamos con Claudia Vega. Sí, los estreses modifican la fenología y en un momento, lo que no los da el tiempo, lamentablemente, pero
Una cosa que se puede hacer es discriminar entre años secos, promedio y húmedos. Obviamente, en años promedio o húmedos, la fenología, excepto que se anegue, la fenología no creo que modifique mucho. Pero en años secos sí se modifica la fenología. Y eso es algo que no lo pudimos hacer porque nos consume el tiempo, las cosas van más rápido que lo que podemos hacer, pero podríamos ponerle un botón, y lo pensamos muchas veces, para que el usuario corra esa fenología en años normales, o húmedos, o secos. Y ahí sí hay efecto de la fenología, donde la fenología, en algunos cultivos las conocemos un poco mejor, por ejemplo en los cultivos invernales, trigo y cebada, la fenología se acelera cuando vos tenés años muy secos, o tenés estreses por sequía. Porque en realidad hay un efecto real y un efecto maquillaje. El efecto maquillaje es que cuando vos tenés sequías, tu cantidad de macollos para ver fenología es mucho menor y predominan los vástagos principales. Y siempre el vástago principal es un chiquitín adelantado respecto al segundo o tercer vástago. Entonces, al perderlos, vos lo mirás y florece antes. Pero después es verdad que cierra estomas la planta, se calienta la planta, ¿no? En buen sentido. Se calienta la planta por la temperatura porque cierra estomas y eso acelera el tiempo en días para el mismo tiempo térmico. Y ese es un efecto real de la sequía. Y sí hay efecto. Todavía no lo pudimos meter, pero es verdad. Sí. Gracias. Allá, Jorge Mercado. Bien fuerte. Gritaron. Porque hay muchas cosas de estas que acaba de decir que se pueden hacer. Hay muchos acá que me parece extremadamente interesante. La segunda cosa que quería hacer era salir en defensa para pelearte siempre igual. Ya sé, por eso. De los seres y propios. ¿Por qué voy a salir en defensa? La primera es cronosoja. Cronosoja es el modelo de biología de crono. ¿Sí? O sea, tiene el mismo. Lo que hizo Alan es adaptar eso a eso. La segunda es, en el caso del selectivo, es recontra viejo y es bien distinto. Pero una de las cosas que mete es un modelo de fenología que, como mete en cronosoja, es guía. De efecto guía por día y no por etapa. Y me parece, a mí me intriga saber cómo el cronosoja afecta la tecnología de una manera muy impresionante, ¿sí? Pero me intriga saber si esas interacciones que a vos te aparecen a nivel de porque claramente es un progreso respecto a cualquiera de los seres y todo eso. Cuando pasás a un modelo diario de trigo, no lo sabes. O sea, si la cosa no tiene interacciones, tendrías un problema de la escala en la que se hacen los cálculos, por etapas en vez de tiempo. Entonces, en ese sentido, salgo en defensa porque me parece que el modelo diario tecnológico es más potente para describir en términos simples la tecnología del cultivo como muestra de cronosoja. Entonces, por un lado, en ese sentido de origen, por otro, en el uso. Y ahí en el uso te devuelvo la pelota con algo que dijiste. Yo creo que cualquier usuario de visa más o menos avispado puede calibrar fenotipos sin mayor problema si tiene la base de datos geológicos que está detrás de los otros. ¿Por qué? Porque es muy fácil, realmente no es tan difícil, calibrar el fenotipo si uno tiene fecha de 100 maníacos tratantes y ensayos en 2 o 3 localidades de actitudes. Bueno, no es tan dramático. Entonces, esa base, siendo pública, sería más productivo y tendría más impacto porque los usuarios de cuadrados Lizard pueden generar efectos de rendimiento y complementar mucho esto. Yo creo que potenciaría mucho esa red. Yo creo que tenés razón en algunas cosas y comparto perfectamente. No, como todos. Pero de cualquier manera, a mí me parece que los DISAT son mucho más precisos y más fácil, porque es prueba y error para calibrar la fenología, que para los coeficientes genéticos de crecimiento y partición. Estos modelos
son capturadores de recursos y de transferencia y de partición a granos, DISAN, APSIN, cualquiera de esos. Y esos son los coeficientes genéticos más complicados, si lo querés llevar a rendimiento. En fenología, coincido, Jorge, que lo podrías hacer, pero si haces todo ese despliegue, lo podrías hacer para los dos, porque podrías caracterizar con un modelo termofotoperiódico esto y alimentar el modelo simultáneamente. La ventaja de esos modelos, para mí, es que te permiten trabajar con simulación de rendimiento, y eso es un avance enorme. Estos modelos son para fenología y se podría hacer fenología. Yo creo que nosotros el año pasado caracterizamos 36 materiales de trigo y nos llevó 6 meses y son 36. Después todo eso hay que meterlo en el modelo, hacerle prueba y error, calibrarlo en cualquiera de los dos modelos. Se pueden usar, yo no te digo que no. Para nosotros encontramos más fácil esta aproximación y en la parte fisiológica, porque en la parte alélica no hay ningún modelo de estos. El único modelo que simuló alélicamente la predicción de fenología fue a través de un modelo DISAT, y lo hicieron los australianos. Estos son datos reales, no son datos simulados. Ese es por eso. Práctica de eso es mucho más potente que lo otro, digamos. Nos da una dinámica que no podríamos dar. Lo que también voy a decirte es que si yo calibro bien la fenología, cualquiera de los modelos PISA, calibrar el rendimiento es mucho más fácil. Okay. Creo que lo que simplemente necesitamos es conectar en muchos de los que están acá 3 o 4 buenos ensayos de rendimiento potencial. Con estos buenos rendimientos, porque los modelos DISA, a diferencia de lo que hacen algunos para calibrar, lo que hacen es, en la calibración, lo simula el rendimiento potencial. Exacto. Es el problema del modelo de esto lo hace bien. Pero el rendimiento potencial es, digamos, no es tan difícil que pueda calibrar eso. En realidad lo que es difícil es hacer un ensayo de rendimiento potencial. Bueno. No, yo estoy de acuerdo y de nuevo, volviendo a lo del primer día, la multidisciplinaridad es un paso. Esto que vos decís permite ir a nivel de sistemas, que es el otro paso más complejo, saltar de cultivo a nivel de sistema, y los modelos en ese sentido, con todas las bases de datos que CREA, PRESID, lo que sea, o cualquiera de los equipos, es muy interesante. Sí, claro, todo se puede combinar. El tema es el tiempo, que es limitado. Pero acepto. Pero coincido en el acceso público de la base de datos y coincido en la crítica que hace explícitamente a INTA por no publicar su base de datos básica. Lo mismo aplica a servicios meteorológicos como los datos climáticos y lo mismo aplica a los datos tecnológicos que están fuera de la red de datos. Datos que quedan en un cajón no sirve para nada. Dani, ¿me escucha? No sé si se escucha. Ah, está. Antes que nada, los modelos Cronos hoy en día se usan muchísimo. La limitante que está habiendo es el recambio genético y estar a la par, ¿no? Uno dice, más o menos como tal. Más o menos como tal otro. Y es mentira, digamos, cuando tenés que hacer extensión. Pero la verdad que es impresionante. Es un impacto enorme el que tienen. Y eso, en la toma de decisiones diarias, de todas las millones de hectáreas que se cultivan de trigo sobre todo, ¿no? Yo tenía 2 preguntas metodológicas que cuando uno tiene un ratito para verlo se le despiertan. La primera es, ¿pensaron en incluir el B1? Digamos, tenía un p-valor de 0,11, ¿no? Me parece que no es para descartar, porque capaz que mejora la predicción. Había uno que tenía un 0,55, digamos, me parece, pero capaz que ahí, no sé, sobre todo después de estar con Víctor Sadras un ratito, uno se da cuenta de que el p-valor y el alfa que uno usa no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Es como que capaz que mejora. No sé si lo pensaron. Esa es la primera pregunta, Dani. Y la segunda tenía que ver también metodológica con que lo hablamos con Mariana. La respuesta extraña de los que no están, o los largos
digamos, cuando están vernalizados y cuando no, al fotoperíodo. Esa B corta, que cuando uno lo ve parece una cuadrática antes que una B corta, digamos, o parece algo raro, con medio cualitativa es la respuesta más que una B corta. Yo no entiendo la base biológica para explicar eso, pero capaz que también ahí es otra arista para profundizar, porque a veces hacen macanas y tiene que ver con eso. En la decisión, en la toma de decisiones a raíz de eso. Son dos preguntas pedagógicas, Dani, pero no, está mirándolo. muy bien. Primera pregunta. Mientras hacía la pregunta, quiero hacer un break, porque me acordé de algo. ¿Viste? Nos vamos acordando de las cosas. Todo esto surge y quiero reconocer a Jorge Fraschina. Porque con Jorge, que nos reunimos muchísimas veces de INTA, él tenía algo que muy valioso y que fue la semilla de esto, que se llamaba el programador de siembra. No sé si se acuerdan. El programador de siembra de INTA. Y con Jorge le decía, che, Jorge, pero ¿y cómo lo calculaste esto? Y yo agarré 5 años, 4 años y le ajusté, pero le digo, pero hay que meter la variabilidad climática a esto, además de los 5 años. Tenés razón, me dice, pero es un lío. Y con Jorge empezamos a pensar esto. Entonces quiero hacer un reconocimiento a Jorge. Y bueno, lo que me preguntás, el B1 está incluido en la simulación. Por eso, cuando se despliega, vos decís si el B1 es sensible o insensible. Eso es un punto. Con respecto a la vernalización, les doy otro dato que es interesante. Todos los materiales argentinos que tienen vernalización son prácticamente muy, pero muy poco sensibles al fotoperíodo. Entonces, cuando uno lo siembra temprano y ves que, confusión nuestra al principio, que le aclaramos con Leo, cuando vos ves que dura un montón, decís, mirá la sensibilidad fotoperiódica que tiene este re largo, que es un Baguette 31. Mentira, es todo vernalización. Hace 3 años fuimos a Trenquelau con una jornada técnica con Agustín Giorno. Y me acuerdo que se había sembrado varios materiales de varias empresas. Y entre uno de ellos estaba el Baguette 750 y, bueno, de Don Mario, que había varios materiales. Obviamente, el que más tarde debería florecer es el que tiene más vernalización. Un frío ese año tremendo. ¿Cuál fue el primero que floreció? El Baguette 750. Entonces estaban los chicos de Nidera y decían, mirá, floreció antes que un intermedio. No me acuerdo cuál sería, ponele, en aquel momento, alguno, antes de Catalpa, alguno de esos que habría. El 620 era, ahí está, el 620. ¿Y cuál es la explicación? Cric, cric, cric. La explicación es muy fácil. Cubrió los requerimientos de vernalización, es insensible al fotoperíodo, el Baguette 620 tiene 2 semanas de vernalización, es sensible al fotoperíodo, en un año frío lo cubrió, entonces, como es insensible, floreció, y el 620 todavía no había florecido. Esa es la explicación. Entonces, guarda con eso, porque uno se equivoca frecuentemente creyendo que estos materiales muy largos son muy sensibles al fotoperíodo, cuando la mayoría, el propio alelo lo dice, el alelo es insensible. Siempre tienen, por ahora, los que caracterizamos, un alelo insensible. Entonces, el punto ahí es ver ese año, cómo cubrió o no la vernalización en ese lugar, que la va a cubrir, obviamente, es el sudoeste, entonces, o el oeste, la va a cubrir, porque tiene amplitud térmica y demás. Pero guarda porque nos podemos confundir en eso. Y esa B es cuando lo llevas muy atrás. Nosotros sembramos en rangos fuera de lo agronómico muchas veces. Pero guarda, porque si se te atrasa tu fecha de siembra y estás sembrando uno de estos materiales con vernalización, hay 2 efectos. El primero, un efecto es decir, mirá qué desparejo que salió el lote, uno en caña, el otro no, el otro está en macollaje. Típico efecto de falta de vernalización, típico. Y después que lo más grosero y brutal es cuando te empiezan a florecer muy desparejos en todo el lote. Ese es el otro efecto groserísimo, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Obviamente, tampoco no hay vuelta atrás cuando lo ves desparejo en cañazón. Pero bueno, típico efecto de vernalización. Emilio, bueno, está en pasamos desacuerdo. a... Bueno,
Sí, sí. Sí. Esa. Fernanda cuando me presentó me dijo que era viejo. Viejo amigo. La primera palabra dijo viejo. Los viejos funcionan a veces. Y si vos te acordás, Emilio, que también sos viejo como yo, más viejo. Uno de los materiales argentinos muy difundidos, Prointa Puntal. Prointa Puntal tenía la misma vernalización que un Baguette 750. El genotipo argentino con más vernalización en aquella época. Tremendo. Bueno, entonces había materiales ya con vernalización en aquella época menos. Hoy tenés Klein Extremo, tenés el 750, tenés algunos otros que ahora no me acuerdo, que todos tienen vernalización. ¿Fue una característica del germoplasma francés? No. El germoplasma francés modificó otro atributo de los cultivos, la precocidad. Cuando vos ves la precocidad intrínseca de los materiales, todos los franceses, no todos, pero la mayoría, tienen una alta precocidad intrínseca respecto a los otros tradicionales. Y lo que hizo el germoplasma francés es aumentar la precocidad intrínseca en tiempo. Eso. Son menos precoces.